Hola Ramiro, ¿Qué tal estás? muy bien. Ya ves que he recogido tu propuesta. Me dijiste de hacer un segundo encuentro sobre grandes maestros y como no puedo estar ahí presencialmente, pues la otra forma que tú elegiste fue por Zoom. Vamos a hacer una pequeña saga, que nadie se asuste, no va a ser muy larga, pero sí sustancial sobre todos esos grandes personajes espirituales que he ido visitando, conociendo, recibiendo sus enseñanzas a lo largo de 120 viajes a Asia. Te voy a lanzar la primera pregunta porque tengo mucha curiosidad en saber cómo conociste a Muktananda y qué impresión te dejó. Lo de Muktananda fue muy curioso, querida Luzda. Yo llevaba años carteándome con él y pidiéndole información sobre muchos temas, sobre todo sobre el Tantra y el Kundalini Yoga, puesto que él era considerado uno de los más grandes Kundalini yogis en la cadena de los Siddhas o sabios realizados. Él tuvo siempre la gentileza y la generosidad de contestar a innumerables preguntas mías sobre el tema. Tanto es así que en un seminario que dio de 3 días, todo el seminario lo llenó con un gran número de preguntas que yo le había realizado por correspondencia y cuyas respuestas aparecen en mi libro Conversaciones con Dios. Y he aquí, Nuria, que un día me escribe el secretario directo de Muktananda y me dice: Baba Muktananda me comunica que ya no va a responder más preguntas tuyas por correo, sino que tienes que venir personalmente a ver. Y entonces, en compañía de la que entonces era mi mujer, Almudena Urie, pionera del yoga en España y gran traductora de estos temas, fuimos a Ganeshpuri, una localidad a 80 kilómetros de Bombay, ahora Mumbai, donde él tenía su arra. Y ahí le entrevistamos largamente, Almudena hizo de intérprete y estuvimos entrevistándole a lo largo de toda una tarde, pasamos allí en Suarran, toda una jornada, y él nos entregó directamente el mantra que él utilizaba y que daba y que se considera un mantra vivo, que es Om Namah Shivaya, que es invoco mi ser interior. Y como él dejó claro, ese mantra no es ni hindú, ni cristiano, ni budista, ni sikh, es un mantra universal. Invoco mi ser interior. Y recuerdo como algo muy anecdótico, pero también que me conmovió, cómo él me llevó al establo de las vacas para darlas de comer y cómo las vacas le adoraban, igual que le adoraban eh, los perros, y tuvo un elefante que también la adoraba. Tenía una conexión enorme con los animales. Y toda la enseñanza de Muktananda se basa en el denominado saivismo de Cachemira, que es una enseñanza, una doctrina que nos dice: tú eres él, tú eres el ser, tú una vez trasciendes la ignorancia básica de la mente, te conviertes en el espectador, en el testigo omnisciente. Digamos que sería el núcleo de su enseñanza. Sí, y para yo de alguna manera profundizar en esa enseñanza, visité al que entonces era el representante, el Swami más destacado, más sabio
en lo que respecta al shaivismo de Cachemira, que se basa sobre todo en esa enseñanza directa de tú eres él, pasar de la visión personal a una cosmovisión que adquiere la persona despierta, realizada o iluminada. Y a este sabio, que acudí en 2 ocasiones a entrevistarle en Cachemira, se llamaba Laxmanju. Y puedo decir que de los cientos de sabios, de personas, de gurús, de maestros que he entrevistado, este es el único que era realmente antipático. O sea, que su desapego no era como en otros un desapego de ternura, de compasión, de acercamiento cálido, sino que era un hombre totalmente gélido y cuya enseñanza, en parte condensado también en mi libro Conversaciones con Yogis, de la editorial Kairos. Este fue mi encuentro con Muktananda. Después seguí escribiéndome con él hasta que una tarde, fíjate, cuando yo iba a entrar a dar mi clase de meditación, me llama mi secretaria y me dice: Ramiro, alguien quiere hablar urgentemente contigo por teléfono. Y era uno de los yogis o swamis de Muktananda, de la corriente de Muktananda. Y me dijo: Babari Baba Muktananda acaba de morir. Y ya con esa noticia un poco impactante, entré en clase y estuve precisamente conectando un poco con esa figura tan llamativa en el mundo espiritual que era Muktananda, que como todos los grandes yogis, ¿sabes? Nuria, como todos los más grandes yogis, digo, abiertos al exterior, grandes maestros, ha tenido también su lado, vamos a decirlo así, de un poco leyenda negra, pero esto les ha perseguido a todos los grandes gurús. ¿Y tu encuentro con Rita Yananda? Vivekananda ha sido una de las personas más puras, más nobles, más ecuánimes que yo he conocido. Estuvo en nuestro centro de yoga Sadha, siendo precisamente en su conferencia, en su charla o instrucción, traducido una vez más por Almudena Aurie, que se especializó en traducir temas espirituales y budistas e hindúes del inglés al castellano, y tiene más de una docena de libros precisamente traducidos, y ella sirvió de intérprete cuando Rita Hananda estuvo en Sadhaka, en el centro yoga, dándonos una charla. Insisto, era un alma de una pureza extraordinaria. Rita Hananda le entrevisté numerosas veces, acudí a Suarran en Grez, cerca de París, también a entrevistarle, y luego le trajimos a Madrid. Tuve una conexión estrechísima con él. Él era de el Ashram, del núcleo central de Ramakrishna, y por tanto seguía, vamos a decirlo así, todas las enseñanzas directas de Ramakrishna, que él a su vez depositó en el ya tan conocido en Occidente como es Vivekananda. Insistía Rita Yananda mucho en la necesidad de limpiar los estados o pensamientos negativos de la mente para que puedan aflorar, para que puedan emerger los estados más constructivos, más cooperantes de nuestra propia mente. Y para ello hablaba mucho de la necesidad de una práctica de meditación sistemática que se encargase de ir eliminando lo que se llaman las tendencias nocivas de la mente para que puedan
aflorar nuestras tendencias más nobles y más sanas. Rita Yananda tuvo en mí una notable influencia, porque entonces yo tenía unos 30 y algo años, yo era una persona apasionada por las técnicas de autorrealización de Asia, pero sobre todo de la India, y encontré en Rita Yananda esa guía que me ayudó a familiarizarme más con el genuino pensamiento hindú. ¿Y cómo será que luego tradujimos y publicamos una formidable obra de él que se llama El pensamiento hindú, que quien se lo proponga a través de las redes puede conseguir y merece la pena? Y lo que comentabas, ¿no? Daba muchísima importancia al discernimiento, viveka. Cierto, discernir. ¿Qué es discernir? Es discriminar, es distinguir entre lo real y lo falso, entre esa última realidad que todos los buscadores espirituales queremos encontrar y todo eso alrededor que es maya, lo ilusorio, lo aparente, lo superficial. Rita Hananda insistía mucho en que hay que aprender a no dejarse hipotecar, dominar por el placer sensorial. Eso no quiere decir que no disfrutemos, podemos disfrutar, pero no convertirnos en los esclavos, en los siervos de nuestras sensaciones, porque entonces entramos en una especie de campo de concentración que nos impide ver ese espacio oceánico de libertad que hay más allá de nuestro pequeño y esclerótico ego. Y Swami Krishnananda era tan profundo, tan filosófico como en sus escritos. Swami Krishnananda era un discípulo directo y luego ejercía como maestro de Swami Shivananda. Visité en numerosas ocasiones el Ashram La Divina Vida, fundado por Sivananda en Rishikesh. Entonces era otro Rishikesh, era el Rishikesh de los sabios, era un Rishikesh silente, era un Rishikesh auténtico. Ahora es un mercado espiritual lleno de mercenarios espirituales. Ahora es una empresa de lucramiento a través de pervertir la verdadera enseñanza del yoga. Aquello de diplomas, títulos por 50 horas, 100 horas, 200, 400 horas, en fin. Rishikesh no tiene nada que ver con lo que era. Fíjate que cuando yo visité Rishikesh en 1973, antes estuve entrevistando en Calcuta al presidente de la Ramakrishna Mission y él me dijo, Rishikesh ya no es lo que era. Esto en el 73, imagínate ahora lo que es Rishikesh, en fin, un verdadero bazar pseudo espiritual donde la gente acude a tener unas vacaciones lúdico-espirituales, pseudo-místicas y a conseguir un título, porque también al yoga, lamentablemente, ha llegado esa obsesión por latitudes. Krishnananda era un sabio. En numerosas ocasiones le entrevisté. Le entrevisté unas veces con la presencia Almudena, otras veces me acompañaba el profesor de yoga, yoga terapeuta Miguel Fraile, que era médico, que era psicoanalista, también en diversas ocasiones acudimos juntos a entrevistar a Krishna. Krishnananda insistía mucho en varias cosas. La necesidad de erradicar, de superar lo que llamamos, y tú conoces muy bien en el yoga,
los sanskaras y vasanas. Es decir, esos residuos, esas impresiones subconscientes que condicionan nuestras tendencias mentales, emocionales, conductuales, un largo etcétera. Él decía que esos hilos invisibles, pero esclavizantes del subconsciente, que son los vasanas y sankaras, hay que irlos erradicando, transformando para que realmente podamos ser libres. ¿Cómo hacerlo? Pues él proponía, por un lado, la práctica asidua de la meditación. Por otro lado, el estar lo suficientemente vigilantes para no dejarnos emponzoñar por los sanskaras negativos. El aprender también a ver y desarticular la burocracia del ego. Él insistía mucho en suma en el trabajo mental. Krishnananda era un verdadero entre Raja Yogi y Jnana Yogi. Por un lado, adiestramiento mental, por otro lado, el cultivo y desarrollo del verdadero discernimiento, ese viveka que nos ayuda a pasar de la orilla de lo ilusorio a la orilla de lo real. Ramiro, ¿cómo surgió la oportunidad de conocer a Yanaponicatera? Bueno, ese fue el gran acontecimiento, uno de los grandes acontecimientos de mí. Te explico. De repente, en el centro Yoga Sadak, se presenta un chico español que viene de Francia y que viene con un librito bastante manoseado en las manos, que se llama en inglés, traducido al castellano, El corazón de la meditación budista, escrito por un verdadero sabio del budismo Theravada, que es el budismo original, que es Nyanaponika Thera. Y nos explica que es necesario traducir este libro, que es un libro esencial, que es cierto esencial, y que hay que lograr que se traduzca al castellano. Entonces nos deja el libro, nos saluda y parte. Y ahí nos quedamos, esto Almudena y yo, con esta especie de encargo casi iniciático, misterioso, de que tenemos que, por un lado, traducir el libro, por otro lado, encontrar una editorial que lo publique. ¿Por qué? Porque, según este muchacho, el libro es una auténtica joya, un puente hacia la verdadera autorrealización, o lo que llaman los budistas el nirvana. Almudena comienza con toda motivación y amor a traducir este libro. Y yo, por otro lado, comienzo a hacer las gestiones necesarias para que el libro El corazón de la meditación budista de Nyanaponika Thera pueda publicarse. Y ambas cosas afortunadamente se consiguen, porque estamos hablando de una joya de joyas de joyas en cuanto a la literatura más rigurosa y seria de la enseñanza verdadera de Buda. Y entonces se consiguió la empresa que nos habíamos propuesto, que el libro estuviera en el mayor número posible de librerías y que fuera conocido no solo en España, sino en toda Hispanoamérica, y que siga siendo un libro quinta esencial para los estudios e investigaciones budistas, el corazón de la meditación budista. Pero ahora te digo, a partir de ahí empecé a viajar
a Sri Lanka, a un lugar llamado Forest Hermitage, que en una ermita es donde vivía Nyanaponika Thera, que era un monje germano cíngaras. Allí vivía en un retiro absoluto dedicado a la meditación, al estudio, a las enseñanzas, a la traducción de los textos más importantes del núcleo del genuino budismo. Y fui a verle muchas veces y a encontrarme con él y a recibir más y más enseñanzas, parte de las cuales he ido depositando en mis libros, pero fueron tantas que siempre guardo un buen número de instrucciones de él. Pero además tuve la fortuna de que en mis últimos encuentros con Nyanaponika estuviera presente otro gran monje budista, en este caso un monje budista americano. Y así pudimos pues conversar a fondo entre los tres. ¿Y cómo recuerdas el encuentro con el cingalés Pilladás Thera? Cuando yo fui a visitar en Forest Hermitage a Nyanaponika Thera, vi que allí había una serie de casitas o ermitas en las que vivían los monjes. ¿Y qué sucedió? Que de repente vi una ermita en la que había un monje y me aproximé a él. Una vez más, en estos primeros viajes a Oriente, siempre me acompañaba al. Entonces entramos en contacto con este monje. Y resulta que este monje había escrito un libro que estaba en inglés, que había sido un verdadero bestseller, Pilladasi Thera, el antiguo sendero de Buda, que una vez más Almudena y yo nos pusimos en marcha cuando volvimos a España después de conocer, para que el libro se tradujera y se publicase. Otra gran joya, el antiguo sendero del Buda, que había conseguido varias ediciones en Inglaterra. Hicimos una estrecha amistad con Pilladasi Thera, le entrevistamos a fondo, pero además le invitamos a que viniera a Madrid a impartir un curso intensivo de meditación en Sadar. Y vino 3 días a Madrid. Esos 3 días estuvo viviendo en mi casa. Tuve así una gran oportunidad de seguir extrayendo más y más y más de sus conocimientos. Era un monje riguroso, estricto. De vez en cuando hacía el esfuerzo, porque era un verdadero esfuerzo, él no quería nada de dinero a cambio de recorrer parte del planeta para ir expandiendo el Dharma, la genuina enseñanza de Buda. Puedo decir, asevero, que tanto Nyanaponika Thera como Pilladasi Thera eran personas excepcionalmente éticas, genuinos maestros. Ninguno buscaba lucrarse. Habían superado todas las tendencias egocéntricas y lo único que hacían es el servicio auténtico de llevar las palabras de Buda a las personas actuales. Por eso ambos están depositados en lo más hondo de mi corazón. Maestros así, gente verdaderamente ética, así es lo que necesitamos en esta vida espiritual que tanto ha degenerado, tanto ha degradado y que se ha convertido en caldo de cultivo de infinidad de embaucadores, de falsos mistagogos y de mercenarios del espíritu.
Ramiro, que sepas que tú también estás en nuestros corazones. Como tú estás en el mío, ya sabes que te considero no solo una bellísima persona, sino una gran profesora de yoga y una fabulosa, no podría haber mejor directora de tu ya muy acreditado centro de yoga cerca de Barcelona. Gracias, Ramiro. Gracias a ti, por lo menos esta vez, aunque no hayamos podido hacer esta entrevista en directo, pues gracias a la técnica al Zoom lo estamos consiguiendo y es el segundo capítulo de este encuentro con los grandes maestros al que espero con tu generosidad y bien hacer que siga el tercero y el cuarto y los que sean necesarios. Hoy en día que hay tantos falsos gurús, es bueno recordar, poner en evidencia a aquellos que son los más genuinos. Un abrazo sin olvidar, querida Nuria, que al final el maestro exterior lo que hace es dirigirnos, si es auténtico, a nuestro maestro interior. Gracias, Ramiro. Gracias, Nuria, gracias. Ramiro Calle ascendía por el paseo asfaltado mientras observaba a los monjes entregados a sus plegarias, a sus ejercicios de yoga, a las ofrendas y a las sencillas labores domésticas que marcaban el ritmo de la vida. Más tarde, intentó tomar un té en una de las tabernas de la zona, pero el brebaje le resultó tan intensamente especiado que apenas pudo darle unos sorbos. Compró unos plátanos y tuvo que ingeniárselas para esquivar a los monos, que no dejaban de acechar con la intención de arrebatárselos. En aquel ambiente comenzó a sentirse uno más entre los vagabundos del Dharma, peregrinos que recorrían la Vía Láctea en busca de respuestas que trascendían los estrechos límites del intelecto, sabuesos empeñados en seguir el rastro de la última realidad, caminantes que anhelaban la sabiduría oculta más allá del ego, como la perla escondida en la ostra, como la mantequilla latente en la leche, como la hebra de luz que persiste incluso en la nube más oscura. Él vivía siempre a la espera de recibir unas gotas de sabiduría, alguna pista que lo aproximara a lo sublime y a lo incondicionado. Y finalmente, allí estaba, sentado frente al Swami,